En el sudeste de África se encuentra la isla más grande de ese continente y una de las más grandes del planeta. Hogar de una inmensa biodiversidad, es también un caso muy particular de poblamiento humano. Hoy vamos a hacer un breve recorrido por la historia, la situación actual y las particularidades de Madagascar. A pesar de estar a poco más de 400 kilómetros del punto más cercano de África, los habitantes de ese continente ignoraron la existencia de la isla hasta hace poco relativamente. Hay debates en torno a la posibilidad de que haya tenido población humana en la prehistoria, pero no se llegó a un resultado concluyente todavía. El primer registro humano confirmado data de fines del siglo V, haciendo de Madagascar uno de los últimos territorios de gran extensión en ser colonizado del mundo, siendo los otros dos aún más recientes, Islandia y Nueva Zelanda. Estos colonizadores no provenían de África, sino de Asia, más específicamente del sudeste asiático. Diversos estudios genéticos y lingüísticos rastrearon el origen de los malgaches, nombre con el que se conoce al grupo étnico propio de Madagascar, a la actual Indonesia. Los grupos más cercanos serían los Banjar y los grupos Dayak del sur de Borneo. Lingüísticamente, el idioma malgache es parte de los idiomas austronesios del oeste, más específicamente el Maanyan. Esto convierte a Madagascar en el punto más occidental de la expansión de los austronesios, grupo etnolingüístico que llegó a colonizar casi todo el sudeste asiático, así también como las islas del Pacífico, incluyendo a Hawái y la isla de Pascua. En los siguientes siglos, luego de su llegada a Madagascar, la población se separó en dos grupos, los Basimba, que habitaban el interior boscoso, y los Beso, que habitaban las costas. La historia escrita de Madagascar comienza recién en el siglo VII, cuando comerciantes árabes de Omán establecen puestos en el norte de la isla. En el siglo VIII llegan desde la actual Malasia e Indonesia nuevos colonos. En el siglo IX comienzan a llegar los africanos, algunos como marineros, otros como migrantes y otros como esclavos. Estos se mezclan con los nativos a lo largo de los siglos, dando origen a los malgaches. Ya para el siglo X, una nueva oleada de migrantes árabes llega, esta vez siendo más numerosa y convirtiendo a algunos malgaches al Islam. El primer europeo en avistar Madagascar fue un portugués, Diogo Díaz, en 1500. En los siguientes siglos, ingleses y franceses intentaron crear colonias en la isla, pero sin demasiado éxito. Entre 1680 y 1725, la isla se convirtió en un bastión de los piratas, hasta que intervinieron los franceses y británicos. La llegada de los europeos y la creciente integración de Madagascar a la economía mundial moderna llevó a cambios en la estructura social y étnica. Esta etapa es conocida como la etapa feudal malgache, en los cuales reinos aparecieron en todo Madagascar. A fines del siglo XVIII, en el interior de la isla, el rey Adrianán Poinimerina logró terminar con una guerra civil que asolaba su reino y reunifica a distintas facciones. Su objetivo era unificar toda Madagascar, algo que no logró, pero que dejó las bases sentadas para que sus sucesores lo lograran. Su hijo, el rey Radama I, lanzó una serie de campañas militares, logrando someter a la mayor parte de la isla. Radama fue un modernizador, que tuvo buenas relaciones con los británicos. Invitó misioneros introduciendo el cristianismo, también sentó las bases para un sistema educativo. Intentó acabar con el comercio de esclavos, algo que no logró. Modernizó el ejército, lo que le dio una ventaja sobre otros reinos. Invitó por primera vez a la capital Antananarivo a los europeos y fue reconocido por los británicos como rey de todo Madagascar. El abuso en el consumo de alcohol lo llevó a una muerte prematura a los 35 años. Lo sucedió su viuda, luego conocida como Ranavalona I. Esta continuó con la expansión, pero a diferencia de su esposo, llevó a cabo una política predominantemente anti-europea. Persiguió e intentó erradicar el cristianismo, también implementó la ordalía o juicios por prueba, en las cuales se obligaba a los acusados de un delito a beber veneno. Si no lo vomitaban eran considerados culpables y obviamente morían. Sus políticas fueron desastrosas y la población descendió de 5 millones a 2 millones y medio. Al morir le sucedió su hijo, conocido como Radama II. Este buscó restablecer las políticas de su padre, pero su reinado fue corto, y los sectores reaccionarios hicieron un golpe de estado y lo asesinaron. La inestabilidad política llevó a una creciente debilidad. La rivalidad entre británicos y franceses por la supremacía en la isla terminó por haber llegado a un acuerdo sobre las esferas de influencia en África a fines del siglo XIX. Los franceses invaden en 1895 y el Parlamento francés vota a favor de la anexión en 1896. Los franceses llevan a cabo una política de asimilación y colonización. Esto llevó a varias rebeliones que provocaron cientos de miles de muertos.
Luego de la Segunda Guerra Mundial y dada la debilidad francesa, Madagascar logra su independencia en 1960. Hoy en día, Madagascar es un país poco desarrollado. Las actividades económicas principales son la agricultura, la silvicultura y la pesca. Hace 15 años se llevaron a cabo reformas económicas para atraer inversiones. La economía del país viene creciendo fuertemente, en parte gracias al éxito de estas reformas. Los principales productos de exportación son el café, la vainilla, la ropa de algodón, el azúcar y otros más. Tiene un desempleo bajo, de menor del 3%. El desarrollo humano también es bajo, por lo que tiene un largo camino de crecimiento todavía para lograr mejorar en ese aspecto. Los principales socios comerciales son Francia, China, Estados Unidos, India y Alemania. La población llega casi a los 26 millones de personas. La tasa de fertilidad es alta, de más de 4 hijos por mujer. Como en otros países del mundo, hay una creciente homogeneidad étnica. Los malgaches son aproximadamente el 95% de la población. El resto son otros africanos, hay descendientes europeos, indios, árabes y chinos. Los malgaches están divididos en 18 grupos, los cuales tienen una identidad y a veces dialecto propio. Todos estos grupos son descendientes de los austronesios y de africanos, aunque el porcentaje promedio de estas dos fuentes varía. Los malgaches del interior tienen en promedio poco más del 50% de genes austronesios, mientras que muchos grupos costeros tienen muchas veces más genes africanos. Esta diferencia llevó incluso a veces a ciertas tensiones étnicas entre los grupos del interior y los grupos de la costa. En cuestión religiosa, la mayoría es cristiana, de la cual la mayoría es protestante, aunque todavía se practican las religiones tradicionales. También hay una pequeña minoría de musulmanes. Los idiomas oficiales del país son el malgache y el francés. La cultura malgache es una mezcla de elementos austronesios y elementos africanos, más específicamente bantúes, aunque el elemento dominante es el primero. Las prácticas y estructura tradicional son todavía fuertes. Por ejemplo, en cuestión religiosa, si bien el cristianismo sería nominalmente mayoritario, todavía se practican rituales de la religión nativa. Por ejemplo, el famadihana, que consiste en desenterrar a un fallecido de la familia, envolverlo en un paño, danzar alrededor de la tumba y luego volverlo a enterrar. La religión tradicional malgache está, como otras del resto del mundo, centrada en gran parte en la veneración de los ancestros. Pero no solo en el terreno religioso perdura lo premoderno, sino también en lo social. La sociedad malgache estuvo dividida en castas durante gran parte de su historia. Estas fueron abolidas oficialmente, pero todavía marcan al día de hoy diferencias en el acceso a puestos gubernamentales, a la educación y a la posibilidad de ascenso social. La gastronomía malgache está basada en el arroz, otro elemento que trajeron de Asia. Este se acompaña con algo generalmente, y estos acompañamientos se llaman laoka. Dos de los laoka más comunes son el Boanjobori si genakisoai, que es maní bambara con cerdo, y el rabibomanga si patsemena, que son hojas de papa dulce con camarón seco. Hay también una amplia gama de comida callejera, entre las que se destaca el mofo ogasi, una especie de pan dulce cocinado en manteca. También se come bastante banana en distintas formas. El cacapisón es una mezcla de cacahuate, banana y tamarindo, cubierta de azúcar y cocinada en aceite. La arquitectura malgache tradicional también es muy particular y distinta a la del resto del África, siendo muy similar a la que se halla en Borneo. En cuestión de deportes, el rugby y el fútbol son los más populares, aunque también en este aspecto Madagascar tiene sus particularidades. La isla cuenta con su propio arte marcial, el moraingui, que se originó en la zona costera para luego popularizarse en el resto del país. También tiene su propio juego de estrategia llamado Fanorona. Es sorprendente pensar que imperios nacieron y murieron en la antigüedad, mientras Madagascar se mantenía deshabitada. Es sorprendente también que no haya sido gente de África que la descubrió ni la colonizó originalmente, sino navegantes venidos de más de 5.000 kilómetros de distancia. Esta isla representa genética y culturalmente el punto intermedio entre el África negra y el sudeste asiático, dando como resultado un nuevo pueblo que sigue cambiando y evolucionando hasta nuestros días. Habrá que ver si Madagascar logra desarrollarse o si quedará sumida en la pobreza. Bueno, espero que les haya gustado el video. ¿Conocían a los malgaches? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.